Listo. Bueno, Sí. antes que nada, muchas gracias por darnos su tiempo y este espacio para esta entrevista. ¿Nos podría decir su nombre completo, por favor? Claro que sí. Mi nombre es Adán Peralta Gómez. Mucho gusto. Bueno, antes que nada, ¿cuál es tu formación académica y en qué licencia posees? Ok. Yo soy licenciado en psicología y maestro en psicoterapia psicoanalítica. Y bueno, ya de ahí se desprenden que diplomados, que cursos, capacitaciones, pero bueno, ya para no mencionarte tanto rollo, esas dos son las principales. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de terapia ha practicado y en qué contexto? Bueno, la psicoterapia psicoanalítica es mi enfoque, por supuesto. La he practicado en contexto privado, ya llevo casi 10 años justo en esta cuestión del consultorio privado. He llegado a practicarla también en instituciones, institución psiquiátrica, institución educativa en su momento. Ahí he tenido un amplio margen de práctica de donde poner sobre la mesa los saberes, ¿no? Los saberes de esta disciplina. Y aunque mi enfoque es psicoanalítico, me gusta pensar que también tengo la capacidad de integrar otros marcos teóricos de ser necesaria la circunstancia. Ok. Eh, Cuénteme sobre alguna experiencia con la psicoterapia. Una experiencia, yo siendo psicoterapeuta o yo en la psicoterapia. Usted como como psicoterapéutica. Claro que sí. Bueno, esto es un mar de experiencias, mi estimada Carla. Estoy intentando pensar en alguna que pudiera resultar interesante a pensar. Bueno, hablando de los pacientes, creo que cada paciente es un mar inmenso, ¿no? De posibilidades, de historia. Y hay veces que en la historia de los pacientes, lo que tienen en su profundidad, en sus lugares más recónditos, dista mucho de las defensas o patologías que tienen al alcance. Hace algún tiempo trabajé con un paciente que, pues bueno, tenía tendencias alcohólicas bastante intensas, una relación de pareja sumamente conflictiva. Parecía en lo que cabía un hombre muy seguro de sí mismo, con una máscara de grandiosidad bastante interesante. Con el tiempo, y por supuesto renunciando a estar corrigiendo, finalmente no es mi papel, pude conocer más de su vida privada, de su vida personal, y pues resultó un hombre muy contrario a lo que mostraba su síntoma. Un hombre que había recibido varias experiencias de violencia en su infancia, en su juventud, abusos. Un hombre que incluso en una sesión, teniendo sus 40 años, 45, pues se rompió literalmente. Y fue algo, creo que conmovedor en el sentido muy humano, en el sentido de la disciplina, cómo cuidar a alguien en ese estado roto, permitiendo que fuera el mismo. Esa escena a mí me conmovió muchísimo y fue un parteaguas para su patología, porque desde ahí se entendieron varias cuestiones. No necesariamente yo soy el alcohólico, era una defensa, una forma de protegerse de sus heridas de vida. Fue a mí algo que como clínico me conmovió muchísimo, porque puede verse que en las máscaras más grandiosas, en las máscaras de más poder, hay una fragilidad humana increíble y que como terapeuta, pues uno entiende que el deber es cuidar al paciente, ver por él, no criticarlo, no censurarlo, no juzgarlo. Ok. ¿Qué tipo de herramientas o métodos ha utilizado para atender estos tipos de necesidades en la psicoterapia? Bueno, herramientas, metodologías. Bueno, la psicoterapia psicoanalítica tiene tantos abordajes
que yo creo que nunca acabaríamos de nombrar eso. Lo que te diría es que finalmente la metodología de la asociación libre, para mí, es la más certera en cuanto a dar bienvenida a pacientes y sus problemáticas, por supuesto. ¿Y qué es asociación libre? Que nuestros pacientes se sientan en la libertad de platicar de cualquier cosa que venga a su mente, cuestiones tan racionales como un día de trabajo, hasta cuestiones tan personales como sus metas, sus sueños en la vida, sus angustias. Te diría que esa es la principal. Derivado de ello hay muchas escuelas, muchas subramas, muchas maneras de intervenir, pero bueno, vamos a tratar de englobarlas en esa solita. Ok. ¿Cuáles son sus metas y objetivos profesionales a corto y largo plazo? ¿Ok? Mira, creo que a corto plazo, afortunadamente, he podido ir haciendo distintas circunstancias, he logrado las metas que me he propuesto. A corto plazo pensaría, tal vez, seguirme adentrando en los nuevos marcos referenciales de la disciplina en cuanto a atender pacientes, saber cómo sigue avanzando el curso de las psicopatologías, qué nos tienen que proponer las nuevas ramificaciones. A corto plazo es seguirme capacitando, como siempre. A largo plazo, me gustaría pues terminar de escribir mi libro teórico. Ahí ando en eso, pero toma su tiempo, es muy tardado eso, muy tardado. Entonces, a largo plazo ando pues finalmente pensando en terminar la escritura de mi libro y muy a largo plazo, tal vez estudiar el doctorado. Pongo muy a largo plazo porque ahorita mi enfoque es otro. Ahorita ando enfocándome en la atención de los pacientes, en la enseñanza, y estudiar un doctorado implica reducir tiempo para pacientes, tiempo para enseñanza. Entonces, muy a largo plazo, tal vez el doctorado. A largo plazo, el libro que ando escribiendo. A corto plazo, seguirme capacitando en las nuevas áreas, circunstancias que siguen surgiendo en la disciplina de la psicoterapia. ¿Ok? ¿Cómo se adapta a los cambios y desafíos en su entorno laboral? Ok. Esta, bueno, metodología mía, admitiendo que no existe el control, que lo que existe es ser previsivo, es previsivo en cierta manera. Tengo que ser cauteloso, cuidadoso en saber que mis pacientes, por ejemplo, necesitan estructura y desde ahí tener que avisarles con calma, con interioridad cualquier cambio que haya. Pero solo esa es una cuestión de previsión. La cuestión está como tal en admitir que yo no controlo nada. Porque en el momento en que yo admito eso y suelto la fantasía de control, puedo establecerme ante los retos y lo inesperado de manera adaptativa, pero al mismo tiempo de manera flexible y consciente. Muy Es como bien. yo lo pienso. Eso. Ok. Ahora, cómo se organizaría y cuáles serían las prioridades en las tareas en su trabajo? Ok, ¿cómo me organizaría y cuáles son mis prioridades? Bueno, mi prioridad siempre es cumplir con el compromiso que me he establecido. Si yo me comprometí a recibir a un paciente en determinado horario, mi prioridad es siempre estar para él en ese horario, salvo aquellas circunstancias emergentes, no sé, que alguna enfermedad, algún accidente, algún contratiempo, esa es mi prioridad. Cumplir con los compromisos que me he establecido con mis pacientes en mi consultorio y por supuesto también fuera de él, con las clases. Esa siempre es mi prioridad. ¿Cómo me organizo? Siendo congruente y siendo consciente de mis límites. ¿Hasta cuántos pacientes puedo atender por día sin que en dado momento
genera un criterio de invasión de espacios a otros. ¿Cuántas asignaturas, cuántas tareas puedo aceptar allá afuera sin que se comprometa la intervención de mis pacientes? Congruencia y conciencia de límites es mi manera de ir administrando mis tiempos. Ok. ¿Y cómo manejaría el estrés y la presión que puede generar su trabajo? ¿Ok? Voy a retomar un punto de la pregunta anterior. Conciencia de límites. Saber mis límites, hasta cuánto puedo, hasta dónde puedo, con qué puedo, es esencial. Porque si yo creo que me las puedo todas y me recibo 6, 7 pacientes, uno tras otro, tras otro, tras otro, voy a tronar. De hecho, yo en mi planteamiento principal es, pasadas de las 10 de la noche, yo ya no atiendo ni de chiste. A las 9 muy ocasionalmente, la verdad es que ni siquiera ese horario me gusta. Salvo que esas situaciones emergentes, lo evito. Más o menos mi establecimiento es de 4 a 9 y ya se acaba, salvo situaciones específicas. Siendo consciente de mis límites, a qué hora me da sueño, no forzar la máquina, porque me pueda consumir 3, 4 cafés ahí al día, significa que lo esté haciendo bien, siendo consciente de mis límites. Y el punto número 2, la clínica es hermosa, pero desgasta. Y es siempre un tema de discusión cuando nos reunimos colegas. No me puedo dedicar solo a la clínica porque me voy a tronar. Tengo que tener actividades allá afuera. Algunos eligen la psicoeducación, dan talleres, capacitaciones, otros elegimos la docencia. Y como tercer punto para evitar el burnout, el estrés, el agotamiento, tener mis actividades individuales, mis disciplinas, que cuiden mis esferas de vida privadas. Yo elegí las artes marciales como un camino de autocuidado y de finalmente no tronarme en estrés intelectual o afectivo, consecuencia de mis actividades profesionales. Ok. ¿Y cómo sería su motivación y compromiso para en su trabajo? ¿Ok? Mi motivación y mi compromiso es saber que lo que yo hago impacta en otros. Que en dado momento no me puedo dar el lujo de estar a medias para mis pacientes, para mis consultantes, para los estudiantes. Que en dado momento la congruencia de lo que acepté va acompañada de un propósito. Saber que lo que yo haga va a impactar en el otro. Y que por lo tanto no lo haré perfecto, ninguno es perfecto, pero sí daré mi mejor esfuerzo, yendo en Ok. congruencia con... Perdón, ¿algo más? Creo que eso sería lo principal. Ok. ¿Y cómo se mantiene actualizado en la área de de su trabajo? Bueno, hay varias formas. Naturalmente, la academia, cuando uno es docente, tiene que estar en congresos, tiene que estar en bla, 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 un montón de cosas. Esa es una manera. Yo soy estudiante a nivel posgrado, a estudiante docente, y estudiante al mismo tiempo, uno sigue aprendiendo siempre. Soy docente a nivel posgrado, y eso pues precisamente permite que uno esté metido en la organización de congresos internacionales, ¿no? Que en dado momento pueda acceder fácilmente a pláticas, a conferencias, a supervisiones colectivas. El camino de la docencia me abre las puertas a mantenerme actualizado de circunstancias actuales de la disciplina. Ok. Bueno, ya las siguientes van a ser con mi compañera. Ok, Carla, adelante. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo maneja usted su presencia en redes sociales y plataformas en línea? No la suelo manejar. Al menos, digo, no es la verdad, es como yo lo planteo, como yo lo veo. Para mí hay una cuestión ética cuando uno se posiciona en redes sociales.
si yo me establezco en redes sociales, siento al menos que puedo caer en algo antiético en mi perspectiva. Banalizar la disciplina, ¿no? En dado momento abrir cosas que no tengo que estar abriendo de las historias de mis pacientes, de mis consultantes. Entonces yo propiamente en redes sociales no me posiciono. Lo pensé en algún momento, lo analicé y dije, no, esto no es lo mío, me voy por otra forma. No sé si quieran que les comente la otra forma por la que me fui, ya concluyendo en que redes sociales no fue el establecimiento. Sí, justamente la otra pregunta, es que, ¿cómo qué herramientas utiliza para llegar a nuevos pacientes? Claro, perfecto. Crear una red sólida y firme de mutuo apoyo con colegas. Hay colegas a los que yo les tengo mi total confianza y que les estoy derivando pacientes. Hay colegas que me tienen confianza y que constantemente me están derivando pacientes. Redes finalmente ahí de apoyo entre colegas es lo que me ha permitido ejercer un trabajo constante, sano y por supuesto con una buena remuneración. También, por supuesto, cuando uno se sigue formando y establece otro tipo de objetivos, hay maneras de seguir captando pacientes. Yo, además de mis funciones de docente, soy supervisor y analista didáctico de la Universidad Intercontinental. Entonces, justo los terapeutas que se están formando tienen que elegir algún supervisor y algún analista a lo largo de su formación. Por la formación que yo hice, estoy contemplado en eso. Pues mi forma de captar pacientes es por 3 vías. La principal con colegas, que establecemos alianzas, apoyos, retroalimentaciones, comunicación. La segunda es por actividades extra que yo haga. En este caso, análisis y supervisión didáctica. Y la tercera, que jamás hay que desestimarla, es la recomendación de mis propios pacientes. Es increíble cómo los pacientes son una fuente de que otras personas puedan acceder a mi espacio. Eso me ha funcionado a mí perfectamente, jamás me he tenido que establecer en redes sociales, nunca he tenido que poner anuncios y considero que, bueno, ha sido fructífera la actividad clínica independiente. Okey. ¿Cómo maneja los casos en los que un paciente deja de asistir o interrumpe su tratamiento? Ok, claro. Primero que nada, la premisa. El paciente es libre de hacer lo que quiera. Si el paciente decide dejar de asistir a sus sesiones, yo no lo puedo obligar ni debo de obligarlo a que se quede. Lo que me quedaría, si él me diera el chance, sería plantearle lo siguiente. Importante resaltar que tu tratamiento no llegó a conclusión, se está interrumpiendo, por decisión tuya, por consideraciones que estás poniendo sobre la mesa. Con eso en consideración, creo que sería importante que lo pienses para que puedas checar tus verdaderas motivaciones para abandonar tu tratamiento actualmente. Le doy su responsabilidad al paciente, haciéndole saber que eso no es una alta, que es una interrupción. Okey. ¿Cómo estructura su presupuesto y maneja los ingresos y gastos de la práctica? Claro que sí. Finalmente, yo presupuesto el precio de mi consulta basándome en 3 criterios. Primero que nada, ¿cuánto se anda cobrando en promedio de la disciplina? No devaluándola, tratando de ajustar el precio. Segundo, un precio con el que yo me sienta cómodo como terapeuta, como profesionista, que pueda decir, estoy valorando mi trabajo, sí le estoy dando su precio adecuado sin exagerarlo, pero sin disminuirlo, y de esa manera puedo hacer una buena práctica, no me estoy sacrificando. Y el tercer punto, considerando
dónde se ubica ubicado mi consultorio, dónde se encuentra ubicado un consultorio, los gastos de luz, de renta, en dado momento pagos que tengo que hacer, dadas las necesidades de ese espacio físico real. Son las tres consideraciones que tendré. Ok. ¿Qué porcentaje de sus ingresos destinas a la promoción del negocio? Ninguna. Ninguna economía. Eso es algo que al menos difirió mucho de lo que yo aprendí en su momento. A mí, justo cuando vi cuestiones de gestión y de todo eso, sí se ponía sobre la mesa que el anuncio de páginas, presencia en redes, bla, bla, bla. Creo que gracias a generosidad de colegas y buen establecimiento de redes de apoyo de mi parte hacia ellos y de ellos hacia mí, no he tenido que invertir en eso. Ha sido muy noble en ese sentido mi práctica. Ok. ¿Qué herramientas o software utilizas para la gestión financiera de, de la terapia? Un Excel, básicamente. Ahí voy anotando finalmente qué pacientes requieren su, ¿cómo se llama esta cosa? Lo que nos piden para reducir impuestos. Se me fue el nombre, no sé si tú te acuerdas. Factura. En un Excel llevo mis pacientes que necesitan factura, quiénes la requieren, quiénes la requieren, cómo vamos al día de pagos, si hay algún adeudo. Un simple Excel ahí me basta y me sobra para hacer eso. Ok, muy bien. ¿Qué tipo de gastos imprevistos ha tenido que enfrentar y cómo lo ha gestionado? Por ejemplo, el más común. Cuando somos independientes es una belleza. Tenemos libre creatividad, muchas cosas muy buenas. Pero también hay sus costos. Si yo me enfermo, si yo caigo enfermo que de la garganta, del estómago, es algo que ya tengo que tener asumido. Entonces siempre tengo un colchón por cualquier circunstancia que contemplo. ¿Cuánto me dura una enfermedad viral? 5 o 6 días. Trato de siempre tener un colchón de tal vez de 4 o 5 mil pesos para que en dado momento no haya un tema de riesgo a mi economía semanal diaria. Afortunadamente eso también entra en el criterio de la previsión. Si yo me cuido, si como bien, si me alimento bien, reduzco considerablemente esos riesgos. Ese para mí sería el principal, que uno como clínico independiente caiga enfermo y que se tenga que interrumpir el flujo de ingresos. Tengo que ser ahorrativo en ese sentido y dejar un colchoncito por cualquier cosa. Ok. Mm, ¿Tiene algún plan de ahorro o inversión para sostener la práctica a largo plazo? Un plan de ahorro o inversión. Ah, siempre trato justo de gestionar la economía del consultorio. A ver, pago de renta, pago de servicios, ¿no? Colchoncito por si me enfermo, cuestiones de pagos de la vida diaria. Trato de que una parte de eso se quede como un ahorro a largo plazo. Propiamente que lo invierta en algo, no, pero lo tengo ahí precisamente para cualquier circunstancia. Que si me tuviera que cambiar de consultorio, que si hay una inundación y tengo que cambiar muebles, cuestiones de ese tipo. Ok. ¿Cómo planea hacer crecer su práctica en los próximos años? Bueno, ¿cómo planeo hacerla crecer? Conforme va pasando el tiempo, me voy involucrando más en la formación de los psicoterapeutas o psicoanalistas futuros, en mis roles de supervisor y analista didáctico. Creo que por ahí va siendo la cosa. Finalmente, el dar a conocer la forma en la que se establece los criterios de formación del otro, para que a partir de ahí pueda seguir captando nuevos consultantes. Dicen que un paciente o un supervisando agradecido
alguien que sí se llevó algo de mi práctica, indudablemente va a recomendar, haciendo lo que me toca hacer con los nuevos conocimientos que voy a adquirir. También por medio, hace rato le contestaba a Carla, que pues ando trabajando en un libro teórico de la práctica, de la disciplina. Es una forma en la que me gustaría llegar en algún momento, pero eso es a largo plazo. Le comentaba a Carla que está ahí, se está haciendo, pero eso tarda muchísimo tiempo, así que poco a poco. Y bueno, la última pregunta sería, ¿cómo equilibra su vida personal con las exigencias de ser psicoterapeuta independiente? Ok, marcar muy bien lo que es de cada área. Mis límites, yo ya, como les comentaba hace ratito, a las 10 de la noche yo estoy out. A las 10 de la noche yo ya no atiendo ni de chiste. A las 9 es probable que sí, si es una situación emergente, algo que lo amerite. Pasados el sábado a las 4 de la tarde yo ya no atiendo. Sábado y domingo no atiendo. Sábado y domingo lo dedico a otro tipo de actividades personales. El domingo particularmente lo dedico a una actividad que para mi gusto trabaja dimensiones físicas, espirituales y afectivas. Entonces, de esa manera delimito muy bien qué le corresponde a cada área y trato de no invadir áreas de vida. Pues esto sería todo. Le agradecemos mucho por su tiempo y colaboración. Em, Fue una entrevista muy llenadora por tanta información, porque nos abarca muchos puntos que no lo habíamos abarcado para nosotros que queremos tener nuestro propio consultorio. Se lo agradecemos mucho. Claro que sí, Carla, nada que agradecer, con todo el gusto. Y pues bueno, si necesitan algo más, ahí me andan diciendo con confianza. Sí, muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe.